V has come too. Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Entre más jugamos a The Phantom Pain, más evidente se torna que Konami tomó todo lo que era medianamente utilizable y lo empacó para ponerlo a la venta a la brevedad. Tanto fue lo que le faltó al juego para estar completo, que los niveles de dificultad que tendrían que haber venido de fábrica como en Ground Zeroes, se incluyeron como misiones repetidas en Extreme. Algo insultante que le dio un aire de descuido al juego y que dejó muy claro lo poco que le importaban a Konami los fans de su saga más conocida. Porque para ellos, lo único que realmente importaba al final del día eran sus ganancias. Esto sin duda los convirtió en los ogros que mutilaron el proyecto Ogro. Nosaroma, Grigor, try to calm down. Calm down. Please, calm down. It's gonna be okay. Yes. Calm down. Yes. Sean todos bienvenidos a esta edición de aniversario de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Durante la campaña de promoción de The Phantom Pain, Kojima dijo varias veces que los temas centrales serían Race and Revenge, raza y venganza. We're taking on some very heavy subjects, such as race and revenge. This makes the tone much darker. El primer grupo de misiones sí encajó de algún modo con el tema de la venganza contra Skullface y pareció ser desarrollado siguiendo un orden, y por eso tuvo su respectivo final, aunque no fue algo tan ultra épico como se hubiera esperado. Al parecer, el capítulo de Race iba a tener una cantidad de misiones parecida a la sección Revenge, en donde posiblemente aparecerían las escenas del Snake ensangrentado, y en donde la mayoría de los temas tabú que tanto publicitó Kojima tendrían lugar. Pues él dijo en entrevistas previas que en el juego la historia se trataría de la transformación de Big Boss en el villano de los Metal Gear originales, y que con esto cerraría el ciclo de la saga. E incluso comparó la historia que estaba escribiendo con Breaking Bad, una serie que presentó una transformación similar del protagonista. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Y sobre la cual Kojima indicó que al igual que Walter White, lo que Snake haría, lo haría por una razón. Obviamente él se refería a estas escenas. Pero de esto, nunca vimos nada concreto en el juego más allá de la misión 43, Luces aún en la muerte. Pues aparte de eso, lo único que hizo alusión a esas escenas fue este momento final en el espejo, y este reflejo que salió en la misión 51. La verdad, el giro de la trama que reveló que el personaje que controlábamos no era Big Boss sino Venom Snake, Punished Venom Snake, pareció algo súbito, pues él resultó ser el enfermero del helicóptero al final de Ground Zeroes, que casualmente también era el mejor hombre que tenían en sus filas, y quien se convertiría en un señuelo viviente para que el verdadero Big Boss pudiera crear Outer Haven, la base de los primeros Metal Gears de MSX. Sí, ni más ni menos que el enfermero, un desconocido con el que jugamos todo el tiempo y que incluso enfrentó a Liquid, un verdadero clon de Big Boss al cual era capaz de poner en vergüenza en cada ocasión. Y además de eso, usaba el CQC igual o mejor que el mismísimo John Doe. Si lo vemos de este modo, también pudieron haber dicho que Venom era este otro soldado que alcanzó a entrar en el helicóptero y del que no se dijo nada después, porque incluso se pensó en una trama para chicos y sobrevivía, pero este misterioso soldado
parece que solo pasó a formar parte de los restos que quedaron incrustados en el cuerpo de Venom. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Pero revelar a Venom como el quinto Snake en la saga fue un salto que dejó una laguna enorme, pues se sintió muy repentino considerando que Kojima había resaltado que en The Phantom Pain veríamos la transformación de hombres en demonios. Eso ya era un tema que se venía mostrando desde los primeros trailers con la aparición del Hombre de Fuego, quien resultó ser ni más ni menos que el Coronel Volgin, que había sido traído de regreso por Kojima como una aparición. Y esto lo resaltó aún más en el tráiler de Nuclear, en donde dijo que había dejado la correa de Snake más alargada para que representara la cola, y que la metralla en la frente representaría al cuerno, el cual crecería entre más víctimas fueran eliminadas. También en el libro de arte conceptual que se publicó tiempo después, veíamos un concepto descartado del chico adulto, el cual al parecer se ajustaría a esa temática de transformarse en su versión malvada. Y si tenemos en cuenta todo lo que sufrió él antes y después del accidente del helicóptero, al sobrevivir no sería más que una sombra de lo que fue, y emergería como una nueva clase de monstruo, un ser torturado por sus recuerdos que en algún momento enfrentaríamos. De haber sido así, su motivación habría sido la de culpar a Snake por lo que le sucedió o algo parecido. Y de este modo detonaría una batalla que por el tipo de armas que tenía, mayormente cuchillos y otras armas filosas, quizás sus ataques se asemejarían a los de los Skulls. Pues si Paz apareció en forma de una ingeniosa alucinación que nos engañó por un momento, no había razón para que no intentaran hacer algo similar con Chico, apareciendo como un nuevo enemigo. No está claro si Kojima lo descartó porque pensó que sobraba o porque no hubo tiempo de acabarlo, pero posiblemente fue la primera razón, porque tal vez él sintió que así recargaría mucho la trama con personajes que no morían del todo. Con respecto a los demás personajes, también hubieron cosas que no resultaron como se esperaba. Por ejemplo, Skullface fue un personaje que parecía más siniestro e intimidante en Ground Zeroes que en Phantom Pain, donde acabó siendo un poco menos peligroso de lo que se esperaba. I'll see you in hell, boss. Pues nunca lo vimos pilotear el Sahelanthropus, ni tampoco tuvimos con él una batalla climática como contra Ocelot en Metal Gear Solid 1 o algo por el estilo. Skullface fue un personaje que realmente nos decepcionó, en especial después de sus acciones contra Paz, Chico y Snake al final de Ground Zeroes. Otro personaje que nos desconcertó fue Ocelot, quien ya no se parecía al original que conocíamos, y que además de tener un aspecto menos agresivo, también parecía tener una personalidad totalmente diferente. My name's Ocelot. Big boss. You know who I am. Era mucho menos rudo e insolente de lo que era en los anteriores juegos. Sorry, but that won't work this time. Y la voz de Troy Baker, reemplazando a Patrick Zimmerman, se sentía algo forzada, You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. como la de alguien que se invitó solo a las sesiones de grabación y que solo grabó a Ocelot por capricho, por ser amigo de Kojima. En verdad, Troy Baker nunca se sintió como el verdadero Ocelot, nunca. That was some fancy shooting. Pretty good. Con respecto a Quiet, ella sí fue un buen personaje, uno que se robaba el show en cada una de sus apariciones. Ella fue el epicentro del fanservice de Kojima desde el inicio, y la primera heroína basada en una persona real, la modelo holandesa Stephanie Justen,
quien también hizo la voz del personaje durante los breves momentos en los que habló. Not yet. The patient and the next bed saw my face. Of course. Consider it done. Y además de eso, cantó el tema del personaje también, incluso en los Game Awards. In the sky, carry these words for me. Definitivamente toda una superchica. Pero al final, el motivo de su apariencia tampoco resultó ser la razón tan poderosa que Kojima insinuó en sus tweets. Cuando dijo que los jugadores que criticaban su vestimenta se arrepentirían cuando supieran la razón por la que la usaban. Y esa razón terminó siendo que Quiet básicamente era una planta, que debía hacer fotosíntesis porque sus pulmones se quemaron en la confrontación del inicio con Big Boss. Y gracias a los parásitos de las cuerdas vocales, ella consiguió sobrevivir respirando por su piel. Tal vez eso justificaba el atuendo de alguna manera, pero nunca desapareció la impresión de que el atuendo era lo principal para Kojima, y no la historia detrás de por qué vestía así. Después de todo, antes Kojima mencionó que le había pedido a Yoji Shinkawa que diseñara personajes más eróticos, algo que después se apresuró a desmentir, diciendo que fue un error de traducción. Claro, un error. Con respecto a D-Dog, también hubieron cambios que no gustaron mucho. Pues en una demo del Tokyo Game Show de 2014, nos mostraron cómo Snake lo encontraría en la jungla, luego de oír el disparo que mató a la madre. Algo que le daba una mejor introducción al perro que la que tuvo en el juego final, en donde apareció por sorpresa en medio de la nada en Afganistán y con el cual nos topamos casi que por casualidad. Otra curiosidad es que al parecer originalmente iba a ser un perro de esta raza, que es el mismo que apareció en la demo técnica de 2011 del Fox Engine, el mismo que está en el emblema de Diamond Dogs, y también el mismo que apareció en los primeros conceptos de Metal Gear Solid 5. Y por supuesto también es el mismo que ladraba aquí en la apertura de Ground Zeroes. Pues al final nunca nos dijeron por qué lo cambiaron por un perro lobo cuya raza se desconocía. Here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. DD, right? Y por último la Mother Base, que se publicitó como un lugar que podríamos personalizar y por el cual nos debíamos preocupar. Resultó ser una enorme instalación con zonas de práctica de tiro, duchas, diamantes aleatorios, paseos en el jeep y otras cosas ornamentales. Además de eso, solo podíamos interactuar con Ocelot y Kaz cuando la historia lo requería, pues no había un puesto de comando o algo por el estilo en donde siempre pudiéramos visitarlos. Pero probablemente no lo hicieron porque eso requeriría de muchas más cinemáticas y con la presión de lanzarlo pronto, eso seguramente era inviable. Pero al menos eso no afectó a Quiet, pues a ella la teníamos en una celda donde se bañaba y alegraba la vista de los demás soldados. Pero aparte de eso, la Mother Base tenía un propósito mucho más útil en las misiones de puestos de operaciones avanzadas en el online, en donde podíamos infiltrarnos para extraer los recursos y los hombres de otros jugadores, enfrentarnos al dueño de la base y quizás lo que más dolía, que era que nos robaran la bomba nuclear que tantos recursos nos había costado. Bien, luego de todo esto, solo nos queda imaginar por nuestra cuenta
¿Cómo hubiera sido Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain si hubiera quedado como Kojima lo planeó originalmente? Si hubiera ganado el premio al juego del año. Y si todos los temas que pretendía tocar se hubieran presentado. Lo cierto es que a no ser que Konami publique un documental distinto al de la edición coleccionista, algo que a estas alturas parece muy improbable, quizás nunca sabremos el porqué de muchas de las cosas que pasaron allí. Solo sabemos que mucho de lo que el juego iba a incluir se quedó por fuera, por la prisa de Konami de lanzarlo como estuviera, aunque faltaran muchas cosas importantes, cosas que sin duda hubieran hecho de este juego una verdadera obra maestra. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.